Hola a todos, nos encontramos en el quinto día de festival, en la 53 edición del Festival de Cine de Cartagena. Estamos hoy con los directores de una sección, yo creo, muy importante de este festival, que son los cortometrajes, y también una sección creo que difícil, ¿no? Yo los voy a presentar. Tenemos acá a Nicolás Serrano. Su cortometraje que está en la competencia oficial se llama Río. Tenemos acá a Franco Loli, que su cortometraje se llama, perdón, Rodri. Y tenemos acá a Claudia Guayquimilla, donde su documental se llama La Noche Más Larga, San Juan, la Noche Más Larga. Bueno, yo quería comenzar, digamos, este debate un poco, vamos, proponiendo la problemática de que el cortometraje, digamos, tiene un formato que básicamente no tiene exhibición, sino es en festivales, ¿no? Es un formato que poca gente lo compra, que en pocas salas se ve, y finalmente termina siendo pues un gran esfuerzo de ustedes ¿Para qué? ¿para Ah, qué? pues un esfuerzo para tener quizás público, Uh -huh. no necesariamente pues para que sea una especie de maqueta de un largometraje, sino, sino tener una idea y poder exponerla y tener una comunicación con el público. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Tener una sala o un espacio, mostrarlo y que alguien lo vea. O sea, realmente ese es el gran objetivo. Todo lo que venga después para mí personalmente es un añadido. Y no necesariamente pues es el camino al largometraje, necesariamente. No necesariamente para ti es el camino, pues. No creo que haya que hacer miles de cortos para hacer largos, no creo que un largo sea como una especie de paso previo necesario a un largometraje, que sea una maqueta, que sea algo menos, es una película de formato corto, es como un cuento, no quiere decir que un cuento no sea literatura, o sea, es simplemente otra, No, de hecho, a mí me parece que es más complejo escribir un cuento que escribir una novela, pero pues en ese contexto, pues Cortázar decía que las novelas se ganan, si la novela se gana por puntos y el cuento por nocaut. Entonces sí es necesario tener como una idea muy sólida para un cortometraje, un cuento. bueno, y tú, Franco, No me acuerdo bien de qué estamos hablando. a ver, te contextualizo. Bueno, el corto, yo estoy hablando y estoy proponiendo, digamos, el debate un poco de que el cortometraje es un formato que es muy difícil, ¿cierto? Porque es un formato que ni te lo van a comprar, digamos que mucha gente lo ve como un paso, que él lo acaba de desmentir, a la dirección de hacer un gran corto, un gran largometraje, como para darse visibilidad como director. Bueno, ¿qué piensas tú? Pues sí, lo primero es que los cortos sí tienen como una vocación en sí mismos y en eso estoy de acuerdo con él. En mi caso sí es un paso previo a pasar a los largometrajes, porque hay una cosa que siento muy frustrante cuando uno hace cortometrajes y es que el público que tienen los cortos en general es un público informado, como que uno no puede tocar a toda la gente que quisiera tocar. Entonces, por más de que vayas a muchos festivales de cine, por más de que las salas estén llenas, de que sea público real de cada ciudad, digamos, eh, para mí el cine sí es ir a comer palomitas de maíz un domingo o un perro caliente. Me encanta comer en cine además y me encanta pagar por mi boleta y me encanta como que eso también entre como en una cosa de vida real. Y yo siento que un festival de cine no es, pues, por lo menos para la gente detrás de los cortos o de las películas, no es mucho la vida real. Entonces, pues, para mí sí es un poco frustrante hacer cortos en ese sentido, pero lo que no le quita pues, que un corto sea una película y que pueda ser buenísima y conozco cortos mejores que muchos largos, digamos. Ok. Bueno, ¿y tú, Claudia? Bueno, yo igual que Franco,
en Chile mucho tiempo para postular a los fondos de cultura era necesario mostrar un corto para poder postular al largo. Entonces se hizo una costumbre y es bastante mal mirado, por lo menos en mi país, pero nos dimos cuenta que en Europa el cortometraje es un género valorado por sí mismo y el tener 15 minutos y no 1 hora y media para hacerle a la gente que le pasen cosas, emocionarlo, es muy difícil. Entonces es un género que yo valoro mucho, eh, pero al igual que los compañeros, creo que uno busca democratizar más lo que está contando. Entonces la idea es poder hacer un largo, más que nada por salir de esta cosa del festival que, como dice Franco, siempre es limitado. Entonces la idea es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero se valora lo que hace Cartagena, que es entrada gratuita, de que va a cine en los barrios, el poder tener esa oportunidad, por lo menos uno como cortometrajista, y además este es mi trabajo de escuela, entonces yo como estudiante tener esta opción es wow, increíble. Así que muy feliz. Bueno, pues es una posición bastante igual la que tienen todos. Bueno, yo quisiera hacerles ahora como preguntas un poquito más claves con respecto a la estructura narrativa que se fue generando en sus guiones y en sus películas. Yo creo que este año la selección de los cortos tiene como una costura muy sutil porque son todas propuestas muy distintas y, y justamente la costura que se propone pues es como una cosa más a grandes rasgos, ¿no? O sea, cómo se manejan los distintos géneros de la cinematografía en estos cortos, cómo se manejan los lenguajes, cómo es una cuestión iberoamericana y cómo estamos hablando nosotros en Iberoamérica desde, por ejemplo, el español, exceptuando los que son brasileros, o sea, como, ¿qué consideran ustedes de qué se está hablando en este momento a través de sus cortos a nivel iberoamericano? Sí. Pero tú dices, como si vemos algo en común en toda la selección de los cortos, O no, o no. digamos. O sea, ¿qué opinamos de lo que se está exacto. viendo? Ok. Pues digamos, yo considero que son propuestas muy distintas, Sí. pero Pues yo creo que a nivel de cortometraje, mm, por lo menos en la selección de aquí, yo he visto de todo. Creo que quizás el cortometraje puede llegar a ser más personal con más frecuencia que los largometrajes, quizás, porque quizás son un poquito más libres en la medida en que pues, son menos costosos y hay menos compromiso con menos gente. Entonces yo sí he visto cosas muy personales, he visto en los cortos colombianos y sobre todo temas pues, que tocan como la realidad social del país, pero no todos tampoco. Yo no encuentro mucho un punto en común como de una voz, sino mucha pluralidad y mucha originalidad. O sea, no, no encuentro que haya una fórmula que los cortometrajes estén siguiendo en este caso. Y eso me parece muy bien, me parece que muestra una riqueza y una curiosidad por explorar cosas y tipos de formato muy distintos, cosas convencionales y también cosas más experimentales o menos formales. No, me pareció una selección muy interesante, sí, 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 sí. No sé si eso es, sí. sí, está bien. Sí, yo quería como comentar algo de lo que dijo él, que también es muy cierto, y es que un cortometraje permite muchísima más libertad que un largometraje por una cuestión puramente económica. Como que uno no le debe nada a nadie cuando está haciendo un cortometraje. Mientras que cuando haces una película, si necesitas un presupuesto más o menos consecuente, entras en una, pues por lo mismo que se democratiza, si quieres que haya gente en las salas y necesitas que estén, entras en una economía de mercado. Mientras que el cortometraje, digamos que está preservado de esto, y ese es el lado bueno pues de esto. Por ejemplo, para financiar un largometraje, sí o sí tienes que escribir un guión dialogado, bla, 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 bla. Yo detesto escribir guiones dialogados y ahora me toca, porque estoy tratando de pasar al otro lado. Pero, por ejemplo, el corto que tengo acá, lo hice con una escaleta, pude improvisar los diálogos, como que tenía un texto que nadie me hubiera dado plata para hacerlo en un largometraje. Eso es como muy, muy valioso también
no tenía mucho que ver con lo que decías originalmente, pero me parece interesante como... volvemos a la misma pregunta igual ahora. ¿Vale? Y con respecto a lo de la selección general, también me impresiona un poco me da la impresión de los pocos cortos que he visto, que hay una gran libertad en los cortos. Digamos que hay varios que yo ni siquiera entendí, pero, pero eso es casi que una cosa buena, porque me doy cuenta que la gente no está haciendo una cosa perfectamente narrativa, como donde hay cortos narrativos y pueden ser muy buenos, también puede haber otras propuestas y permite también que un director se haga ver. Digamos, yo pienso en un corto argentino que vi en esta selección, del que no entendí nada, realmente nada, pero sentí que había un director atrás de la película. Estoy seguro que no va a poder hacer eso en un largometraje, a menos de que lo haga con 3 amigos y una cámara, pero me parece interesante poder ver que hay un director que tiene como un mundo tan particular. Entonces... Bueno, aparte de lo que dijeron ya los compañeros, lo que encuentro en común, un poco en los latinoamericanos, es el valor que le damos al actor natural. Eso creo que es un factor común, tanto el niño que ocupó Nicolás, la familia de Franco, y bueno, también yo actúo en mi familia, entonces siento que también hay un factor común de la frescura que vemos en los actores naturales y que uno rescata, y que a lo mejor uno no puede hacer una historia tan estructurada, y así como Franco trabajó con una escaleta, me imagino que a lo mejor Nicolás también, es otra experimentación la que se da en set con estos actores, y a lo mejor es un trabajo más arduo en set, o muy diferente, pero el resultado me parece muy valorable. Creo que entregan algo que tiene una inocencia de su propia imagen, que les permite hacer cosas muy naturales, ricas, no sé. Yo por lo menos es lo que más he valorado acá de ver en pantalla, de los cortos latinos sobre todo. Y bueno, y colombianos también, que hay cosas, temas muy fuertes que necesitan tratar, y yo creo que no lo podría haber hecho un actor, entonces como el tiple, el graffiti, creo que he visto, que creo que hubiese sido imposible hacerlo con un actor. Lo que daba ese personaje era valorable. Bueno, yo creo que antes de continuar deberíamos saludar a todas las personas que se han conectado y nos están acompañando. Daniel, hola Daniel, hola Daniel. Otro Daniel, hola, ¿qué tal? Ahí está Pablo, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Pedro, Pedro es otro de los directores. Hola, buenos días. Hola. Y está... ¿Cómo? Lonja. Hola, Lonja, ¿cómo estás? Hola Sandra. Hola, Sandra. Bueno, yo, digamos, voy a continuar un poco con lo que estábamos charlando, porque hay una cosa que ustedes, digamos, sugirieron en lo que estaban diciendo, que a mí me parece que es muy importante, sobre todo para Latinoamérica, y es que nosotros estamos comenzando de una u otra manera a generar generaciones graduadas de universidades cinematográficamente. Y creo que ahí el corto entra a jugar un papel muy importante, ya que la gente que, digamos, por lo menos me refiero sobre todo en este país, la gente que trabajaba en el cine hace muchos años, o iba a estudiar a París o comenzaba trabajando básicamente como un técnico en la televisión y en la publicidad y en distintos formatos, y esa era su escuela. Entonces yo creo que el cortometraje nos sugiere, digamos, también, pues que tú mismo lo mencionaste, que era prácticamente tu tesis de universidad, y ha sido, digamos, en este festival he visto que muchos de los cortometrajistas, como por ejemplo Pelayo, que también es chileno, pues ha surgido su corto a partir de un ejercicio universitario. ¿Qué piensan ustedes pues, de lo que está sucediendo en este momento en Latinoamérica con respecto a estas universidades
que están graduando y que están haciendo generaciones de personas graduadas en el cine. ¿Alguno quiere comenzar para no hacer siempre el mismo orden? Franco. Bueno, en mi caso personal, yo sí fui a estudiar a París. Por eso dije París. pero sí siento que hay una cosa importantísima. Todavía no siento que sea totalmente el caso en Colombia, pero voy a partir justamente de la experiencia que yo tengo en mi escuela de cine en París. La escuela de cine en la que yo fui en París es como el núcleo del futuro cine de autor en Francia. Y es ahí donde se conoce la mayoría de la gente. Realmente uno después se encuentra pues a la mayoría de la gente en puestos, pues son técnicos, directores de foto, de sonido, y hay una emulación tanto pues artística, pero no solamente. También es crear como un núcleo en el que uno pueda trabajar, saber con quién va uno a trabajar. Eso existe en Colombia un poco, me da la impresión, en la Universidad Nacional, y me da la impresión que es la única que ha logrado como sacar, que ha hecho como una nueva ola de directores en Colombia, por ejemplo. Digamos que en algún momento Oscar Ruiz Navia, Ciro Guerra, Rubén Mendoza, todos pasaron por la Nacional, y los productores, la mayoría de jóvenes productores de cine de autor hicieron, digamos, lo mismo. Pero faltan medios, o sea, sí, digamos que en el momento en que yo me fui, creo que hoy en día si saliera del colegio me volvería a ir si tuviera la posibilidad, pero por una cuestión puramente de medios, falta que alguien invierta en cultura, digamos. Bueno, yo estoy acá con mi tesis, fue mi examen de grado de la universidad. Mi escuela es muy nueva, como en Chile hubo dictadura, en realidad pasó que el cine se mató, las escuelas de cine murieron y mi escuela lleva 5 años, una cosa así, y los primeros graduados estuvieron con Franco también en la residencia en Cannes. Entonces es increíble lo que pasó, que una escuela que así sus primeros graduados ya estén, es un orgullo, y yo lo que más valoro es que uno salga con un producto de la universidad. O sea, el poder tener algo que mostrar saliendo, para mí ha sido increíble. O sea, el poder venir acá, el ver este público y todo, es un currículum que yo ya puedo tomar para postular al Fondo de Cultura, entonces creo que es muy valioso. Creo que la universidad me dio una opción para yo salir con algo ya al mundo impresionante. Y bueno, si yo hubiese tenido los medios también me hubiese ido a París a estudiar, y en el futuro también lo haría, aunque creo que en Latinoamérica tenemos algo como, nosotros le decimos en Chile caligrafía, como que a lo mejor la factura no está a lo mejor al nivel todavía de lo que tienen otros países, pero siento que las historias sí tienen un gran peso. Entonces tenemos otra cosa, es otro el valor, que ya vamos quizá a alcanzarlo caligráficamente al cine en francés, pero tenemos otro valor por ahora. Yo antes de pasar a Nicolás me gustaría incluir a Pedro también, que digamos hace parte de nuestra selección oficial de cortometrajes, incluirlo en esta pregunta, ya que me parece que él, particularmente siendo de Brasil, tiene algo interesante para contarnos según su punto geográfico. Hola. Ya. En Brasil creo que pasa... Hola. Hola, te estamos oyendo. Creo que en Brasil pasa algo similar. Vuelvo. Ok. ¿Me escuchan? No, te estamos oyendo un poco mal. ¿Podrías volver a comenzar? Ah, ok. Sí. Así. ¿Está mejor? Sí, dale. ¿Me escuchan ahora? Sí, te oímos. Ok. Yo... Ok, bien. Yo creo que la universidad tiene este potencial de traer personas, ¿no? De aproximarlas, y esto es muy potente, pero creo que no es la única manera. O sea, para hacer cine no necesariamente necesitas de una academia, pero
Yo creo más que una conjunción así de ideales, ¿no? Que se puede hacer también, por ejemplo, en mi ciudad, Recife, que hasta no tenía una universidad de cine, tenemos un cine. Bueno, perdimos a Pedro. Entonces sigue tú, Nicolás, por favor. Vale. Pues estoy de acuerdo con lo que decía Pedro. Yo creo que, en mi opinión, yo pues tampoco estudié en Colombia. em, la universidad es muy importante para comunicarse, empezar a comunicar las ideas con otras personas que la van a entender. Yo creo que hoy en día con el desarrollo de la tecnología no es tan crucial. Antes era imposible tener acceso a una cámara de 16 milímetros y a negativo y pues al equipo técnico y de sonido y eso, si no era dentro de una universidad. Hoy en día realmente se puede filmar con cualquier cosa. Entonces me parece más útil pensar que la universidad es un punto de encuentro para empezar a expresar las ideas como los embriones de las ideas, que luego se van a hacer en las películas con otras personas, discutirlas, comentarlas, como masticarlas y, y sobre todo como ser consciente de la cultura en la que uno forma parte, porque por muy individual que uno, por mucho que tenga una visión muy individual y que haga películas muy de autor, pues uno siempre es parte de una cultura. Y creo que, pues el cine en gran parte es comunicación y a la medida en las escuelas en que uno conversa esas ideas con otras personas, pues empieza ese proceso de comunicación que se va refinando con el tiempo, ojalá en las escuelas, y que luego pues se convierte en películas. No sé si me explico. Sí, Sí. perfectamente. Bueno, nosotros tenemos también a Pablo, pero acabo de dejarlo de ver. Entonces, Pablo y Pedro, sí. Entonces, bueno, yo voy a continuar. Hay una pregunta que es básicamente una pregunta bastante cliché, ¿no? Pero yo la considero siempre muy importante. Creo que incluso en las salas ya se les ha hecho esta pregunta. Pero teniendo en cuenta, digamos, hay una cosa que a mí me parece maravilloso de la cinematografía, como de casi cualquier expresión artística, y es las ideas. Es buenísimo cuando uno va al cine y sale y dice, yo quiero que a mí se me ocurran esas ideas. O sea, entonces digamos, como espectador, creo que muchas veces uno sí tiene la pregunta de decir, bueno, ¿de dónde surge? ¿De dónde nace? Creo que esto también nos conecta un poco como con nuestro entorno, con nuestro contexto, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho, yo fui una persona que también estudié por fuera de Colombia y viví por fuera de Colombia muchísimo tiempo, y para mí es muy curioso porque las ideas que se me ocurrían para mi trabajo siempre me anclaban de una u otra manera con mi país. Entonces yo quisiera saber un poco de dónde surgen esas ideas y bajo qué contexto para ustedes surgen estas ideas. Pues podemos comenzar con Pablo, ya que Pablo volvió. No, Pablo es el otro. Es Pedro. O Pedro. Pablo es que. Él. Dale, Pablo. No, bueno, yo creo que seguimos con ¿Conmigo? algo. Sí. La pregunta era las ideas, ¿no? Sí, ¿de dónde ¿De surgen dónde esas surgen? Ah, ok. ideas y bajo qué contexto un poco? Bueno, pues no sé, las ideas, pero del corto, por ejemplo, de este corto. Ok. Igual que tú, yo vivo por fuera de Colombia, llevo varios años, más de 10 años por fuera, y el corto pues habla de temas de migración, un poco de nostalgia, de desprendimiento, de desarraigo, y es cierto pues que es muy difícil, cuando uno hace una película, pues no tratar temas que a uno le resulten importantes. Hacer una película, así sea un cortometraje, es un camello grande y mucho estrés y todo, y entonces pues creo que hay que escoger ideas que a uno realmente le importen para tener como la gasolina para llegar hasta el final. Y bueno, en mi caso, también la prioridad siempre ha sido como temas que tengan que ver con Colombia, o sea, que tengan que ver como con una pues, problemática nacional y además que tengan que ver pues con las que yo me puedo identificar, ¿no? Y en este caso, pues habla de la migración, el cortometraje, y está pues muy arraigado pues en mi situación, como emigrado también. Entonces, pues una combinación de algo muy personal con un interés
más colectivo y que está profundamente arraigado pues, en la cultura colombiana. Sí. En mi caso, yo soy una persona que no tiene mucha imaginación, entonces parto de cosas o muy autobiográficas o biográficas de gente cercana a mí. En el caso del corto que está acá en Cartagena es partí de una historia real, de la historia de mi tío y de mi mamá y de mi familia, y recreé casi que en ficción una cosa documental. Entonces, pues, para mí es esencial también, como decía él ahorita, como tener un nexo de intimidad y una conexión muy fuerte con lo que uno está contando. Y me parece que es casi que lo que uno filma es eso, más allá de filmar la historia o filmar, uno lo que filma es esa conexión entre uno y lo que se supone que está tratando, o los sitios que está filmando, o la gente que está filmando. Entonces, pues en mi caso era mi familia, lo que hacía las cosas más fáciles, pero no siempre. Bueno, yo creo que cuando uno habla de lo que conoce es cuando uno siente un relato honesto. Entonces, lo que mejor conocemos es lo que nos ha pasado, lo que nos ha afectado, y una en cierta manera metaforiza lo que es su propia historia y lo lleva aquí. Nosotros en Chile decimos que a veces el cineasta ocupa como su trabajo un poco como confesionario, como sala media del psicólogo, porque uno bota de repente también lo que tiene a través de eso, pero yo lo valoro mucho porque siento que puedo conocer parte también del interés o de lo que le ha pasado al director a través de un trabajo, pero por eso no me molesta, no encuentro poca imaginación tampoco en lo que dice Franco, porque creo que es un proceso bien catárquico y sobre todo ahí que expuso a su familia, y es un proceso diferente de cerrar procesos a través del cine. Entonces, yo insisto, creo que las cosas que más me ha gustado es cuando se nota que el director está hablando de algo que conoce, que el relato es honesto. Para mí es lo más valorable. Bueno, quisiera incluir primero a Pablo, digamos, en su visión de productor, un poco qué considera con respecto a esta pregunta. A ver, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Sí, antes no contesté porque la señal está medio complicada. Ok. Pero, no sé, en el sentido de productor yo creo que uno siempre tiene que intentar mantener el ambiente necesario, pertinente para que la directora y su idea puedan tener una cancha libre, las reglas que anteponen en ese sentido los términos prácticos, industriales, de ese tipo, pero que la directora pueda jugar. Yo creo que es muy importante en términos de producción siempre que la directora o el director o el creador o el autor tenga la libertad de jugar en ese sentido y las armas necesarias. En términos de la idea, yo creo que todos somos una idea. Lo digo como también creador, yo soy actor de teatro y soy director de teatro también. Y creo que la única diferencia entre todos nosotros, entre Franco, Claudia, Nicolás, Maestro, todas las personas, es que en el fondo es el método de cómo yo traduzco mi idea para el otro. Y ahí es donde está la gracia y la traducción de la idea, de hacer la práctica, el empalparla, el traspasarla, es como donde uno se destaca, donde está la identidad, y cada uno en el método de cómo hago que yo, que soy uno, sin simplemente mostrarme. Más chocante y más bonito, incluso más bello, es el trabajo. Ok, bueno, gracias. Bueno, podríamos comenzar a incluir un poco a nuestro público. No sé si alguno tenga alguna pregunta o quiera contarles algo a los directores que tenemos acá. No, preguntas no. Bueno, yo sí, sigo con muchas preguntas. Bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención como al ver los cortos de todos ustedes es que todos tienen como, digamos, es un poco lo mismo, ¿no? Estábamos hablando al principio que
que el corto tiene no solo muchas libertades, sino también una marca, digamos, de autor muy específica y muy clara, pero me ha llamado mucho la atención que he visto nuevas formas de contar en los cortos de ustedes, que he visto nuevas propuestas narrativas, comenzando con, bueno, ahora no está conectado, debe ser La Red, pero el corto de Una canción para mi hermana de Pedro Severian es una propuesta distinta, es una propuesta brasilera y es una propuesta como muy sólida dentro de otro lenguaje. Mientras que, por ejemplo, la historia de Franco es una historia que para mí también es una propuesta nueva porque tiene esa delgada línea entre ser una cuestión documental y no. A mí me sucedió mientras veía el corto que rápidamente entendí que ahí había una relación más, o sea, que ahí había algo que era más profundo, ¿no? Y me gustaría un poco también que me expliquen, ¿no? De qué manera ustedes están construyendo sus propios lenguajes. O sea, por ejemplo, si nos pueden contar también cuáles son sus referentes, cuáles son sus grandes autores, o sea, de qué manera están encontrando las vías para contarse, un poco. Ok. Pues yo creo que depende del proyecto. Yo creo que si uno como que se guía con una especie de, no sé, ética personal, que sabe que no se va a traicionar haciendo cosas que no le gustan o que no quiere hacer, pues más o menos se va guiando. Yo, en mi caso particular, pues yo planteo un guión, pero muy libre. Se plantea una producción que se va modificando, se plantean unos planos que se van modificando. Entonces, realmente es muy difícil saber, se intenta tener un hilo conductor, pero es muy difícil saber a dónde se va a llegar. Hasta en la edición y la postproducción, realmente no, pues yo no puedo imaginar el producto pues tan terminado. Y yo creo que esa luz que lo va iluminando a uno cuando toma las decisiones es justamente pues eso que tú dices, como lo que ha visto y lo que le ha gustado, las referencias pues, o el tipo de cine que lo ha hecho gozar a uno. Y las ideas y lo que uno más o menos quiere comunicar. Si realmente quiere ser más expresivo, comunicativo, pues hay ciertas cosas que lo van guiando a uno en eso y que van definiendo como el estilo. En mi caso, en este corte en particular no se me ocurre ninguna referencia clara, pero digamos directores que me gusten, pues hay de todo, o sea, desde Buñuel hasta Antonioni, eh, eh, digamos más contemporáneos, quizás algunos franceses, Bruno Dumont, Jacques Audiard, pues un poco de todo realmente, o sea, me gusta como decía ella, como las cosas que uno sienta que son honestas y que hay una exploración o una necesidad de verlas. No me gustan las películas que salen como porque sí, básicamente eso. Ok. Franco. Em, es difícil hablar de autores y eso porque como que uno podría citar muchísima gente que lo influencia de una u otra forma. Entonces como que lo más fácil, a mí cada vez que me piden dar una referencia de a qué se parece mi trabajo, me cuesta porque empiezo a hablar de gente y después la gente me dice, pero creo que no se parece el suyo a eso. Y es porque es gente que de alguna forma a mí me influenció. Digamos, este corto particularmente fue influenciado por una película de Lisandro Alonso y yo creo que está lejísimos el cine de Lisandro Alonso y el mío. Pero algo en la película que me vi de La Libertad como que me autorizó a hacer este corto. Porque me dije, puedo hacer una película sobre un tipo cuya existencia no necesariamente es interesante a priori o interesante para todo el mundo. La otra cosa que yo creo es que también uno no hace el cine que quiere hacer, sino el que puede hacer. En el sentido de que yo creo que yo siempre creo que mis historias o mis planos van a ser otra cosa de lo que son y finalmente siempre terminan pareciéndose a lo mismo porque en el momento del rodaje es eso lo que me nace como naturalmente. En el momento de escribir también, yo pensé que este corto iba a ser muy contemplativo, por ejemplo, y llegué a una cosa y no es un corto pues de pronto un poquitico, pero no creo que, no se describiría así. Y yo estaba convencido de que era un corto de planos largos, contemplativo, cuando empecé a pensarlo, como una película de Lisandro Alonso, o sea que como que me traicioné a mí mismo en ese sentido. Bueno, Nicolás decía en un momento que ahora ya
cualquiera tiene una cámara, puede filmar lo que sea, y nosotros llegaron las 5D, las 7D a Chile y experimentar todos, pero creo que en cuanto a la forma de contar, pasó que hubo un boom de todos de experimentar cosas, pero lo que más me recalcaron a mí en la escuela fue como, Claudia, cuenta la historia. Más allá de todo, de la forma y de querer hacer grandes planos, preocúpate de contar la historia. Y a mí me pasó que, bueno, trabajando con actores naturales, es bien difícil a veces mantener la actuación, entonces también tuve que traicionar la forma que yo tenía, que eran unos planos un poco más contemplativos, y tuve que, a través del montaje, acelerar, y por lo mismo, tuve que traicionar eso por contar la historia, y yo creo que eso es más valorable todavía, por lo menos a mi modo de ver. Entonces, pero es valorable lo que pasó con el digital. El digital dio un boom, que en Chile también fue películas que se demoraban en salir 5 años, después salieron películas que se hicieron en 6 meses y eso tienen otro valor. Y bueno, así, eso. Bueno, yo no sé si alguno de los panelistas tiene algo que decir, si Sandra, si Daniel. Nada, yo quiero entonces saber qué dice Pablo un poco también dentro de su visión del productor. Yo no he aclarado una cosa que me parece importante. Pablo es el productor de San Juan, la noche más larga, también es chileno. ¿Qué tienes para contarnos? ¿Nos oyes? ¿Nos oyes, Pablo? No. Bueno. Bueno, esta pregunta es una pregunta bastante, podría decirse tonta, ¿no? También. Pero me parece que es divertido un poco para darle el contexto a nuestros panelistas de cómo ha sido para ustedes la experiencia de estar en este festival. Yo creo que este festival ha sido un festival que lentamente se ha ido modificando y lentamente ha ido creciendo y está generando como unos nuevos espacios que, según mi punto de vista, son bastante importantes, con todo lo que nos puede faltar, seguramente. Pero, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en el festival? Desde los contenidos de las cosas que han visto hasta su experiencia como por la noche en Quiebracanto. Bueno, yo conocí a unos chicos colombianos y me recomendaron ir a ver el caso de los falsos positivos y quedé en shock. Y contaba a la directora que estuvo censurado su trabajo cerca de 2 años y que el festival le permitió mostrar esto, que salga a la luz, que ojalá lo vean todos los colombianos. Y eso a mí me dijo, la línea de este festival va por acá, muy valorable, y por lo menos como cortometrajista me he sentido muy valorada. En Chile no pasa mucho y aquí nos han tratado muy bien, como si fuéramos también de largometraje, y lo que más valoro es que hemos tenido una relación bien cercana entre los directores, nos hemos podido conocer y intercambiar bastantes ideas, y eso es lo que más por lo menos yo he valorado, y de las películas también. El nivel de las películas que he estado, muchos de ellos, después miré el catálogo después de los Oscar y había muchas de las películas también, y entonces está buenísimo, buenísimo el festival. Sí, yo también me da la impresión de que este festival tiene una cosa, y es que permite que películas muy particulares, muy radicales, muy autorales, lleguen a un público. El hecho de que sea gratis el festival para la gente, a mí me parece increíble, me parece que es como la cosa más importante, y no solo es gratis, sino que por más de que uno tenga una acreditación, tiene que hacer igual filas de 2 o 3 horas. Eso es complicado para los invitados especiales, pero quiero decir, nos ponen en el mismo nivel que el público de la ciudad, y finalmente el festival a quién está dirigido, al público de la ciudad, o así tiene que ser en todo caso. Entonces eso es como increíble, y además en este festival se ven películas que en Colombia no se van a ver seguramente nunca, digamos, no van a salir en las salas de cine. Entonces es una oportunidad también para la gente de ver otro cine, de conocer otras cosas, de acercarse a unas propuestas bastante radicales. En ese sentido me parece que es como muy importante.
Gracias. Pues de acuerdo con lo que dice él, también de que este festival se siente mucho en la ciudad. Hay otros festivales que hasta uno pues le pregunta a alguien por la sede y dicen cuál festival. En cambio acá sí el festival se toma la ciudad. Me parece muy conmovedor ver el cine bajo las estrellas, cientos, si no, no sé si miles, no cientos, de personas viendo películas, no sé, de Zika en fin, por la noche gratis. Entonces realmente es como una fiesta, una celebración, algo muy especial. Personalmente me ha parecido una combinación buenísima de pues, oportunidades de conocer gente, eh, de socializar con ellos, de mostrar las películas en sitios bellísimos, en teatros bellísimos. No sé, yo muy feliz, sinceramente, sí. Bueno, pues yo también estoy muy feliz y pues la verdad me emociona mucho la sección a la cual pertenecen. Pues les quería agradecer por estar acá, por contarnos un poco su experiencia y sus puntos de vista. Y pues nada, decirles que realmente me parece que el trabajo que cada uno hizo con sus formas, independientemente a los gustos de uno, si le gusta o no, me parece que es súper valioso y que espero pronto pues ver los sueños que están construyendo, quizás también en otros formatos. Les agradezco mucho por haber estado acá. Bueno, chao a todos. Hola a todos, nos encontramos en el quinto día de festival, en la 53 edición del Festival de Cine de Cartagena. Estamos hoy con los directores de una sección, yo creo, muy importante de este festival, que son los cortometrajes, y también una sección creo que difícil, ¿no? Yo los voy a presentar. Tenemos acá a Nicolás Serrano. Su cortometraje que está en la competencia oficial se llama Río. Tenemos acá a Franco Loli, que su cortometraje se llama perdón, Rodri. Y tenemos acá a Claudia Guayquimilla, donde su documental se llama La Noche Más Larga, San Juan, La Noche Más Larga. Bueno, yo quería comenzar, digamos, este debate un poco, vamos, proponiendo la problemática de que el cortometraje, digamos, tiene un formato que básicamente no tiene exhibición, sino es en festivales, ¿no? Es un formato que poca gente lo compra, que en pocas salas se ve, y finalmente termina siendo pues un gran esfuerzo de ustedes para igual la que tienen todos. Bueno, yo quisiera hacerles ahora como preguntas un poquito más claves con respecto a la estructura narrativa que se fue generando en sus guiones y en sus películas. Yo creo que este año la selección de los cortos tiene como una costura muy sutil porque son todas propuestas muy distintas y, y justamente la costura que se propone pues es como una cosa más a grandes rasgos, ¿no? O sea, cómo se manejan los distintos géneros de la cinematografía en estos cortos, cómo se manejan los lenguajes, cómo es una cuestión iberoamericana y cómo estamos hablando nosotros en Iberoamérica desde, por ejemplo, el español, exceptuando los que son brasileros, o sea, como, ¿qué consideran ustedes de qué se está hablando en este momento a través de sus cortos a nivel iberoamericano? Sí. Pero tú dices como si vemos algo en común en toda la selección de los cortos. O no, ¿O no? digamos. O sea, ¿qué opinamos de lo que se está viendo? Okay. Pues digamos, yo considero que son propuestas muy distintas, pero... Sí. Pues yo creo que a nivel de cortometraje, por lo menos en la selección de aquí, yo he visto de todo. Creo Un poco frustrante hacer cortos en ese sentido, pero lo que no le quita pues que un corto sea una película y que pueda ser buenísima, y conozco cortos mejores que muchos largos, digamos. Ok, bueno, ¿y tú, Claudia?
Bueno, yo igual que Franco, en Chile hubo mucho tiempo para postular a los fondos de cultura, era necesario mostrar un corto para poder postular al largo. Entonces, se hizo una costumbre y es bastante mal mirado, por lo menos en mi país, pero nos dimos cuenta que en Europa el cortometraje es un género valorado por sí mismo y el tener 15 minutos y no una hora y media para hacerle a la gente que le pasen cosas, emocionarlo, es muy difícil. Entonces es un género que yo valoro mucho, eh, pero al igual que los compañeros, creo que uno busca democratizar más lo que está contando. Entonces la idea es poder hacer un largo, más que nada por salir de esta cosa del festival que, como dice Franco, siempre es limitado. Entonces la idea es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero se valora lo que hace Cartagena, que es entrada gratuita, de que va a cine en los barrios, el poder tener esa oportunidad, por lo menos uno como cortometrajista, y además este es mi trabajo de escuela, entonces yo como estudiante tener esta opción es wow, increíble. Así que muy feliz. Bueno, pues es una posición bastante igual. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues un esfuerzo para tener quizás público, no necesariamente pues para que sea una especie de maqueta de un largometraje, sino, sino tener una idea y poder exponerla y tener una comunicación con el público. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Tener una sala o un espacio, mostrarlo y que alguien lo vea. O sea, realmente ese es el gran objetivo. Todo lo que venga después para mí personalmente es un añadido y no necesariamente pues es el camino al largometraje, necesariamente. No necesariamente para ti es el camino. No creo que haya que hacer miles de cortos para hacer largos, no creo que un largo sea como una especie de paso previo necesario a un largometraje, que sea una maqueta, que sea algo menos... es una película de formato corto, es como un cuento, no quiere decir que un cuento no sea literatura. O sea, es simplemente otra... No, de hecho, a mí me parece que es más complejo escribir un cuento que escribir una novela, pero... Pues en ese contexto, pues Cortázar decía que las novelas se ganan, si la novela se gana por puntos y el cuento por knockouts. Entonces sí es necesario tener como una idea muy sólida para un cortometraje, un cuento. Bueno, ¿y tú, Franco? No me acuerdo bien de qué estamos hablando. A ver, te contextualizo. Bueno, el corto, yo estoy hablando y estoy proponiendo, digamos, el debate un poco de que el cortometraje es un formato que es muy difícil, ¿cierto? Porque es un formato que ni te lo van a comprar. Digamos que mucha gente lo ve como un paso, que él lo acaba de desmentir, a la dirección de hacer un gran corto, un gran largometraje, como para darse visibilidad como director. Bueno, ¿qué piensas tú? Pues sí, lo primero es que los cortos sí tienen como una vocación en sí mismos, y en eso estoy de acuerdo con él. En mi caso sí es un paso previo a pasar a los largometrajes, porque hay una cosa que siento muy frustrante cuando uno hace cortometrajes, y es que el público que tienen los cortos en general es un público informado, como que uno no puede tocar a toda la gente que quisiera tocar. Entonces, por más de que vayas a muchos festivales de cine, por más de que las salas estén llenas, de que sea público real de cada ciudad, digamos, para mí el cine sí es ir a comer palomitas de maíz un domingo, o un perro caliente. Me encanta comer en cine, además, y me encanta pagar por mi boleta, y me encanta como que eso también entre como en una cosa de vida real. Y yo siento que un festival de cine no es, pues, por lo menos para la gente detrás de los cortos o de las películas, no es mucho la vida real. Entonces, pues, para mí sí es un